El Santa de 1931. El nacimiento del mito moderno. El mito había sobrevivido durante siglos. Había sido Dios, demonio y santo, pero en el siglo XX se convirtió en marca registrada, y con él la Navidad dejó de ser un ritual de fe o de miedo para transformarse en algo mucho más poderoso y mucho más vacío. El origen más remoto del Santa Claus está en San Nicolás de Myra, un obispo del siglo IV, nacido en la antigua Alicia, una región que hoy pertenece a Turquía. Según las leyendas bizantinas, Nicolás era un hombre que ayudaba en secreto a los necesitados, arrojaba monedas por las ventanas de los pobres o dejaba bolsas de oro dentro de los calcetines que colgaban junto al fuego para secarse. Por eso, cuando murió, se lo veneró como protector de los niños y de los marineros. Su figura se extendió por toda Europa, en Grecia como santo, en Alemania como figura moral y en los Países Bajos como Sinterklaas, el santo viajero que recompensaba a los buenos el 6 de diciembre. El mito se había suavizado, pero aún conservaba una enseñanza. El bien era discreto, no necesitaba testigos. El regalo era símbolo, no mercancía. En el siglo XVII, los colonos holandeses llevaron su tradición a América. Nueva Ámsterdam, la actual Nueva York, fue el primer lugar donde Sinterklaas cruzó el océano. Pero en el Nuevo Mundo, todo debía reinventarse. La lengua inglesa transformó su nombre. Sinterklaas se volvió Santa Claus, y poco a poco la figura del santo europeo comenzó a americanizarse. El poeta Clement Clare Moore, en 1823, escribió un poema que cambiaría para siempre la forma en la que el mundo imaginaba la Navidad. Allí Santa Claus no era un obispo ni un santo, era un ser mágico que viajaba por los cielos en un trineo, tirado por 8 renos, y entrando por las chimeneas. Era pequeño, alegre y travieso, una mezcla entre un duende y un anciano sabio. Ese poema, publicado en un periódico de Nueva York, sembró las primeras imágenes del Santa moderno, y sin saberlo, el autor acababa de crear el primer mito de consumo estadounidense. Décadas más tarde, en 1863, el caricaturista Thomas Nast, dibujante de la revista Harper's Weekly, tomó ese poema con inspiración y le dio cuerpo al personaje. Nast ilustró a Santa Claus como un hombre robusto, de barba blanca y sonrisa ancha, envuelto en un abrigo de piel y cinturón negro. Lo ubicó en el Polo Norte, rodeado de duendes que fabricaban juguetes. También fue Nast quien introdujo un detalle esencial, la lista de los buenos y los malos, una idea que, curiosamente, ya había estado presente en los mitos de Odín y Krampus. El anciano, que todo lo observa, el juicio moral de invierno, pero esta vez sin castigo, solo premios o silencio. En el siglo XX llegó con la revolución industrial. Las ciudades se llenaron de luces, las fábricas trabajaban día y noche, y el consumo se convirtió en una nueva forma de religión. La Navidad, que antes era un recordatorio del fin y el renacer del sol, se transformó en una temporada de ventas. Y en medio de esa transición, una empresa observó el potencial de convertir el mito en un emblema global. Esa empresa fue Coca-Cola. En 1931, la compañía contrató al artista Haddon Sundblom para crear una nueva imagen de Santa Claus que pudiera usarse en sus campañas de invierno. Hasta entonces, Santa era representado de muchas formas, a veces delgado, otras robusto, con ropas verdes, azules o marrones. No había un estándar. Sundblom decidió inspirarse en un vecino suyo, un vendedor retirado llamado Lou Prentice, cuyo rostro transmitía amabilidad y alegría. Tomó los colores corporativos de Coca-Cola, rojo y blanco, y los convirtió en la piel visual del personaje. Así nació el Santa de Coca-Cola, el que hoy todos reconocemos. Un anciano de mejillas rosadas, barriga generosa, mirada tierna, siempre sonriendo y con una botella en la mano. Las primeras ilustraciones se publicaron en revistas de gran tirada, The Saturday Evening Post, National Geographic, The New Yorker. El impacto fue inmediato. Por primera vez, el mundo entero compartía la misma imagen de Santa Claus, la misma sonrisa, el mismo color, el mismo mensaje. Y detrás de esa sonrisa, un eslogan silencioso: la felicidad se puede vender. El Santa de 1931 no nació de la fe, nació del marketing, de la necesidad de llenar el vacío espiritual con consumo emocional. La campaña de Coca-Cola redefinió la Navidad moderna. Ya no se trataba del nacimiento del sol, ni del nacimiento de un dios, sino del nacimiento del deseo.
El trineo se transformó en símbolo de abundancia, los regalos en pruebas de amor y el fuego del hogar en una excusa para encender luces eléctricas y gastar. Santa Claus, el anciano omnisciente del norte, se había convertido en un ícono de la felicidad comprada. Pero incluso en esa versión artificial, algo antiguo permanecía. Los arquetipos son difíciles de destruir. Detrás del Santa Claus de Coca-Cola aún respiraba el alma de Odín, el anciano sabio que observa a todos, y la sombra de Krampus, el que decide quién merece algo y quién no. Solo que ahora el juicio no dependía de la virtud, sino del poder adquisitivo. El que más gasta, recibe más. El que más sonríe, parece más feliz. El que compra, pertenece. Esa fue la nueva moral del siglo XX, una moral que aún respiramos cada diciembre. Y así, en el año 1931, un simple anuncio de refresco convirtió una herencia de miles de años en el mayor símbolo comercial de la historia. Los antiguos dioses del invierno, finalmente, habían sido domesticados. Durante los años 40 y 50, mientras el mundo se reconstruía tras la guerra, la imagen del Santa de Coca-Cola se multiplicó en revistas, anuncios, escaparates y películas. Cada país, cada idioma, cada niño lo reconocía. La Navidad se convirtió en un lenguaje universal. El mensaje era simple, casi hipnótico: felicidad, familia, abundancia, un refugio emocional tras décadas de dolor y miedo. Pero en esa sonrisa amable, en esa promesa de paz y regalos, se escondía un cambio silencioso. La espiritualidad del invierno había sido reemplazada por una fórmula comercial. El mito ya no pertenecía al alma, pertenecía a la industria. La Navidad se volvió una temporada, no una ceremonia. El fuego ancestral del Yule se transformó en vitrinas iluminadas. Las ofrendas a los dioses se convirtieron en compras compulsivas. El árbol de la vida se transformó en el árbol de los adornos. Y en la cima, siempre, el anciano sonriente, no un dios, ni un demonio, un producto. A mediados del siglo XX, la imagen de Santa Claus se convirtió en un estándar visual. Nadie lo cuestionaba, nadie imaginaba otro rostro. Era más reconocido que cualquier figura religiosa, más famoso que cualquier líder, más amado que cualquier santo. El hombre que una vez fue símbolo de juicio y sacrificio, ahora solo pedía una cosa: ser recordado con alegría. Y así, la Navidad se convirtió en el espejo más nítido del siglo XX, un ritual donde la fe fue reemplazada por la publicidad. Pero los mitos no mueren, solo cambian de piel. El Santa moderno, aunque vestido de rojo, sigue llevando las huellas del pasado. Su vuelo por los cielos recuerda al de Odín, su mirada omnisciente a la lista de Krampus, su generosidad al San Nicolás que ayudaba en secreto. Es el mismo espíritu, solo que domesticado, envuelto en el papel brillante y publicidad eterna. El fuego del conocimiento se volvió consumo, la moral del miedo se volvió espectáculo y el antiguo dios del invierno se transformó en embajador del capitalismo. Durante casi un siglo, el Santa de 1931 reinó sin oposición. Nadie lo cuestionaba, porque nadie quería mirar lo que había debajo del disfraz. Pero si lo observas con detenimiento, verás que en su sonrisa hay un cansancio antiguo, un brillo que no es del todo humano, el eco de un dios que recuerda haber sido temido. Quizá por eso su risa a veces suena demasiado fuerte, demasiado insistente, como si intentara convencerse a sí mismo de que la oscuridad realmente desapareció. El Santa moderno nos enseñó a reemplazar el sacrificio por comodidad, la fe por espectáculo y la verdad por marketing. Pero paradójicamente también nos recordó algo esencial, que los mitos, por más que cambien, siempre regresan, porque los hombres siguen necesitando creer, ya no en dioses ni en demonios, sino en algo que los haga sentir menos solos en la oscuridad. Y si eso requiere de luces artificiales, árboles de plástico y una sonrisa impresa en todos los escaparates, entonces así será. El mito ha cumplido su propósito, nos ha dado consuelo, aunque ese consuelo esté hecho de consumo y nostalgia. Quizá la verdad no sea que perdimos al dios antiguo, sino que lo transformamos en algo que pudiéramos soportar. Odín observaba y juzgaba, Krampus castigaba, Santa perdona. 3 edades del invierno, 3 rostros del mismo arquetipo: el miedo, la sabiduría y el olvido. La humanidad eligió la tercera, la más cómoda, la menos honesta. Cuando veas a Santa Claus sonreír desde una valla publicitaria, recuerda que no siempre fue así. Hubo un tiempo en que ese rostro era el dios que se sacrificó por conocimiento y del demonio que castigaba por justicia. Hubo un tiempo en que la Navidad no se compraba, se temía.
Quizá no cambiamos tanto, quizá cada diciembre, cuando la noche parece más larga, el mundo recuerda, y en ese instante, entre el último eco de una campanilla y el primer soplo del amanecer, algo antiguo nos observa desde la oscuridad, esperando a ser recordado, porque la Navidad no siempre fue esperanza, a veces fue una advertencia. Y así es como llegamos al final de este vídeo, de este documental sobre los orígenes de Santa Claus, unos orígenes bastante siniestros. Os agradecería también muchísimo un buen like, que esto ayuda muchísimo al vídeo, a que YouTube lo comparta, que os suscribierais también por supuesto, sería un honor, y que también si os apetece que compartáis el vídeo a vuestras personas más cercanas, amigos y familiares. Yo soy Alberto y esto ha sido Cazador de Misterios. Nos vemos en el siguiente vídeo.